Buenas tardes. Qué gusto estar aquí, Lilia, Luis, estar en la universidad. Un saludo a la maestra Limón donde se encuentre. Pues un honor trabajar con la universidad ya con 2 generaciones de la maestría y con un par de laboratorios en el pregrado en su momento, con la licenciatura. Lo que decía un poco ahora el licenciado que dirige el tema, digamos, en la licenciatura, nuestro compañero Luis Santiago, lo que vengo a platicar con ustedes tiene una serie de transformaciones que han venido ocurriendo alrededor de mi proceso reflexivo y laboral en los últimos tiempos. Una de las cosas que he trabajado todos estos años, yo llevo en la gestión cultural 25 años, uno de los temas centrales que me preocupaba o que me lleva, digamos, al tema de la cultura, va a ser un programa que se llama Cultura Ciudadana en Bogotá. Yo soy bogotana, si me oyen hablar como telenovela, pues sí. Soy colombiana naturalizada mexicana por decisión, soy mexicana hace 16 años, vivo hace 20 en Ciudad de México y hubo un alcalde que se llamaba lo maté, Antanas Mockus, que creó un programa que se llamó Cultura Ciudadana. Y él lo que decía es que había que convertir a la ciudad en patrimonio común y había que lograr que los ciudadanos tuvieran compromiso no solamente con el espacio público, sino con la imagen de la ciudad, que sintieran que eran partícipes y parte y que entonces sus comportamientos urbanos, desde no tirar basura hasta respetar el cruce peatonal, pasando por utilizar los semáforos, etcétera, etcétera, era un proceso de cultura ciudadana en la que debíamos participar todos. Y allí, digamos, empieza un proceso para mí, porque entré a trabajar en ese programa, tuve la fortuna de estar allí, donde empecé a reflexionar sobre cómo construir ciudadanía desde la cultura. Si eso era posible, si no era posible, porque en general los alcances que se le ha dado a la gestión cultural, y ahora lo veremos, pasan por una idea de la gestión artística relativamente mezclada con la gestión del pasado y la memoria, y hasta ahí llegamos, ¿no? Es como ayudamos a algunos artistas a que sean felices, que normalmente están tristes porque no hay suficiente dinero, y cuidamos patrimonio, o volvemos cosas patrimonio o cosas por el estilo. Entonces la ciudadanía ya era un tema mucho más grande, en él he trabajado muchos años, pero eso también llegó a tope, cuando el libro que mencionaban, que fue el texto que hice para el premio, ahí fue una entrega de resultados de todos esos años de trabajo y para mí había llegado a tope, es decir, ya sabía que sí se podía construir ciudadanías de la cultura, ya tenía el laboratorio hecho, ya había pasado muchas cosas y así como la canción de los Rolling Stones no encontraba satisfacción, es decir, ya, ¿no? ¿Qué más hacemos? ¿Desde dónde? Y coinciden varios temas y uno de ellos ya fue mencionado, el terremoto del 2017 y la sensación, digamos, de que es posible que la ciudad que conocemos se pierda y la necesidad de estructurar desde la cultura un proceso que podamos entre todos proponer, manejar y generar. No en la coyuntura necesariamente, ¿no? Porque aparecieron brigadas culturales, salieron los artistas corriendo a los albergues y yo creo que en buena medida no era el momento, para algunos sí. Pero, para que se dan una idea, hay albergues donde se pelearon artistas a la entrada para ver cuál se presentaba adentro, porque habían más artistas que albergues y más necesidad de otras cosas que de cuentacuentos y de titiriteros donde estaban las personas. Entonces a mí me parecía que ahí estaba pasando algo que necesitaba atención, que estábamos asignándole a la cultura un papel dentro de la crisis o a eso que llamamos cultura, que además solamente son eventos artísticos comunitarios, les estábamos asignando o atribuyendo un sentido que desbordaba por mucho lo que la sociedad estaba necesitando. Y se creó o se fue generando en redes, soy activista de redes hace muchos años, lo que se conoce como territorios culturales, somos una red de colectivos, somos varias personas, y lo que hacemos es construir redes de solidaridad, redes de conocimiento y redes de transformación desde la gestión.
A raíz de ese proceso y de varias reflexiones que veníamos trabajando, nos empezamos a plantear, y digamos que no somos los únicos, hay muchos colectivos culturales en Iberoamérica y en buena parte de Europa, no podría hablar por África y por Asia porque no conozco, que nos hemos planteado el tema del no futuro, de la cerrazón que tiene el problema del clima, de lo que significa la idea de que podemos transformar las personas y la sociedad por los consumidores y no por los productores de basura, ¿no? Supongamos que todos aquí dejamos de usar popotes, pero se están produciendo miles de millones de popotes al día. ¿Y luego? La pregunta es por nosotros, la pregunta es por ellos, la pregunta por quién es. Y desde allí nos planteamos, que no es un tema que me haya planteado, digamos, directamente o únicamente yo, que es el tema de los futuribles, a diferencia de los futurables. Voy a hacer una simple diferenciación, no tiene mucha ciencia. Un futurable es un futuro deseable. Ay, yo deseo, voy a poner un ejemplo del amor romántico y toda la jaula que hay de por medio. Yo deseo encontrar el hombre de mi vida y que me lleve a París la semana entrante y que me gaste todo y yo soy feliz y me compra zapatos. Sí, seguramente. Eso es un futurable, ¿no? Un futurible es, voy a estudiar gestión, voy a terminar mi carrera, voy a generar procesos que me interesen. Eso es un futurible, un futuro posible. Uno que yo creo y uno que yo construyo, no uno basado en la fantasía, que sobre todo generan las dinámicas de la comunicación en los grandes medios y en los grandes sistemas que yo llamo sistemas de domesticación. Entonces, con la idea de las dificultades y los retos que implican el futuro, pues problematizar un poquito más porque el tema de la globalización, que también generaba o ha generado una serie de procesos importantes, pues literalmente se está yendo por la borda. El ascenso de los nacionalpopulismos en todo el mundo, el crecimiento de las fronteras, el odio a los migrantes. Piensen ustedes en estos datos. Cada año pasan por México 700,000 migrantes, pero el año pasado dijeron que venía una caravana de 10,000 y casi lloramos todos. ¿Cómo van a venir? ¿Y dónde? Alguien me decía en Ciudad de México, ¿y dónde se van a quedar? Son 20 millones de personas en Ciudad de México, llegan 7 millones para la Virgencita de Guadalupe. ¿10,000 personas son un problema o qué? O sea, realmente ¿qué pasa, no? Entonces, las noticias falsas, la forma como se crea miedo alrededor del otro, del desconocido, del que no es como yo, que es un tema cultural muy serio. El tema del odio a la propia identidad, soy gorda, soy fea, soy negra, soy indígena, las lindas son las güeras, tararararararara, ¿no? Y ahora tenemos un problema mayor con el presidente, justo porque ha manejado la discriminación como un sistema de comunicación, ¿no? Entonces los fifís son malos, los otros todos son mafiosos. Bueno, yo quedé a terminar en una mafia, trabajo en la sociedad civil, entonces soy mafiosa también. Y es muy grave porque no podemos vivir en la discriminación y eso cae inmediatamente en las redes y las redes son amplificadores de las dinámicas sociales. La otra cosa que ha estado pasando en estos años no es nuevo, pero se ha generado cada vez con mayor fuerza y ustedes lo han vivido en Oaxaca, pues es la gentrificación de los centros históricos y su conversión en especies de parques temáticos, ¿no? Donde al final terminas vendiendo como si fuera un parque de diversiones, el centro de la ciudad, y el territorio entonces deja de ser de los ciudadanos y tampoco siquiera es para los turistas, sino es para los que pueden pagar muy caro vivir ahí o poner grandes tiendas ahí, sean de la nacionalidad que sean. Entonces lo que pasa aquí en Oaxaca, que las grandes casas empiezan a quedar en manos de personas que nada tienen que ver con la ciudad, está pasando en todas las ciudades hermosas e históricas del mundo. Entonces, ahí empezamos a tener un problema serio. El otro problema que tenemos es la austeridad como política pública. No piensen que está pasando solamente en México y que se le ocurrió a Andrés Manuel. La austeridad como política pública lleva unos 20, 25 años. Normalmente está asociada al sistema neoliberal, pero en nuestro caso el presidente la está aplicando para aumentar el sistema asistencialista de beneficio directo sobre ciudadanos que se consideran excluidos del sistema. Y eso empieza a generar problemas porque se empieza a acabar el circulante y empieza a mellar la economía, no solamente en unos territorios, sino en la nación en su conjunto.
Y por otro lado, pues el aumento sostenido de la sociedad civil, que ahí sí podemos decir, pues la mafia en el poder y todas esas cosas, los corruptos, etcétera, ahí están metidos. Y entonces la pregunta que tendríamos que volver a formular es si es posible desde la gestión cultural y desde lo que llamamos gestión cultural, que ahora voy a revisar un poco el término, podríamos volver a colocar la colectividad y la sociedad en el centro, o vamos a seguir jugando el juego que viene jugando lo que han llamado la economía creativa, la economía naranja o la economía de la cultura, que ya lleva sus años, que tiene un sesgo neoliberal, ahí sí neoliberal bastante fuerte, y en el cual creen que lo que debería estar el centro de nuestro trabajo es generar bienes y servicios y productos culturales, es decir, ganar dinero. No está mal, no está bien, la pregunta es, ¿ese es el eje de la gestión cultural? ¿Construir sociedad? ¿Su eje es que los privados tengan más dinero a partir de los productos que se generan de la estética? ¿Sería ese el fundamento? ¿O cuál sería el fundamento? Y entonces uno de los temas es cómo volvemos a colocar en el centro lo cultural para transformar la sociedad. Y fíjense que allí yo creo que hay un tema que es muy fuerte y es la forma como se ha, ¿cómo se dirá?, reducido la gestión cultural a una serie de actividades prácticas que realmente se traducen casi siempre en que hacemos eventos para el ocio de los demás, formamos públicos, que entonces si es público tiene que ser, ¿qué características tiene el público? Tiene que tener lana para pagar. Entonces trabajamos para clases medias, que les interesa, ¿no?, y que tienen un hábito por formar o que tienen un hábito formado, etcétera. Y que si trabajas con pobres, pues eres gestor comunitario. El otro sí es cultural, el otro no, el otro es comunitario. Ah, es que tú eres comunitaria. Ah, mira. ¿No? De una vez te localizan y en esa localización normalmente te dicen que tú, si estás trabajando con pobres, animas o promueves. Haces animación sociocultural o haces promoción cultural, eres un promotor. Entonces es como si vas a la comunidad y algo haces con la cultura que la gente se siente feliz. El animador normalmente no trabaja con profesionales, sino con pedagogos, y se trata literalmente, si ustedes miran de dónde proviene todo el tema de la animación sociocultural, se trata de llevar vida a comunidades que por su marginación y sus condiciones de vida no tienen acceso a otro tipo de distractores en su vida diaria, sobre todo en su tiempo libre. Y el promotor más aferrado al territorio, menos relacionado con la animación, digamos la animación muy espontánea. En la animación es obligatorio que la persona que recibe la animación produzca algo. Entonces, si yo voy a animar a los niños con, ¿qué quieren?, artes plásticas, les llevo solecitos para que los iluminen. O si soy un payaso, que se pinten la carita. Eso es típico en la animación. En la promoción ya se llevan, digamos, grupos comunitarios, es decir, artistas no profesionales que participan en la estructura cultural de los encuentros de la comunidad. Normalmente participan en lo que tiene que ver con su calendario anual de actividades. Y ahí el promotor interviene y lleva algunas cosas. Cuando el promotor muy ocurrente dice, voy a generar un proceso distinto, no, ni siquiera, voy a hacer un evento este fin de semana porque aquí la gente lo que necesita es música, normalmente no va nadie. Y normalmente no va nadie porque no ha construido comunidad, sino ha metido un evento en el calendario que no es el calendario de la comunidad, entonces no funciona. Si ustedes no construyen calendario, no hay posibilidad. Entonces, de ahí viene mi diagnóstico, y es que la peor enfermedad que sufren los gestores culturales se llama eventitis y da con fiebre de música, danza y teatro comunitario, ¿no? Altísimas dosis además. Entonces todo el mundo, ¿qué hacemos? Un evento. ¿Y cómo vamos a tal barrio? Un festival. ¿De qué? ¡Ay, de comida! Es tan rica. Y luego… Ahora, la otra cosa que nos dicen que hacemos es fomentar y divulgar. Esas dos están pegadas a lo que es la gestión artística.
fomentamos el trabajo artístico, difundimos o divulgamos el trabajo artístico y entonces somos los responsables de que las personas consuman cultura. No estoy de acuerdo con esa visión, pero es parte de la idea que se tiene del gestor. Alguien que le consigue programación a los artistas. Le besa los piecitos al artista, va y convence a alguien, ¿no? Entonces nos volvemos conseguidores de foros. ¡Ay! Consíganme un foro de 80 personas para presentar esta obra. Y ahí va el gestor y consigue el foro. Pero resulta que ese foro van normalmente, ¿qué quieren? A una iglesia evangélica, ¿no? ¿Quién va a ir a ver teatro a ese foro? Nadie. Porque no hay una construcción de comunidad y no hay una construcción del espacio como un espacio vital. Entonces, fomentar las dos primeras, animar y promover en lo comunitario, las dos segundas, fomentar y divulgar o difundir relacionada con el proceso artístico, también con lo folclórico, con lo tradicional en algunos casos, con lo popular por supuesto. Como no vas a difundir que viene Celso Piña, pues sería malísimo, todo el mundo tiene que enterarse, emborracharse y llegar, ¿no? Entonces a ver cómo haces el volante y a ver quién se entera, porque pues tú eres el responsable. Y más recientemente somos un grupo bastante grande que hemos trabajado con la idea de que la gestión cultural es un trabajo que se dedica, es una profesión liberal que se dedica a transformar las sociedades de la cultura y que nuestra responsabilidad es transformativa, no es de fomentar, divulgar, etcétera, etcétera. Sin embargo, aunque sea el verbo más avanzado, para mí sigue estando chiquito. No es, hay algo ahí que a mí todavía me está haciendo ruido y no sé si alcanzan a ver bien la imagen, ven los caracolitos y la construcción, ¿sí se alcanza a ver bien? Allá atrás y todo. Bueno, esa es mi imagen de los gestores culturales haciendo su trabajo. Creemos que estamos haciendo cosas tremendamente creativas cuando realmente estamos andando como caracoles, despacitito, despacitito, en lo que los demás nos dicen que es cultura, lo que es patrimonio y lo que deberíamos o no hacer. Y ahí es donde creo que nos falta mucho trabajo y si quieren, desde la perspectiva de la charla que estamos hoy, nos falta innovación. Hay que innovar las formas del hacer. No podemos seguir haciendo las mismas cosas y esperando resultados diferentes. Y no podemos seguir insistiendo en que cambiamos los discursos y por eso cambiaron las prácticas. No, yo no estaba promocionando un grupo, yo estaba estructurando el tejido social de esta comunidad para la paz, la democracia y la convivencia. Mismo grupo, nadie afuera. ¿Cambió? No cambió, no se hizo nada, cambiaste el discurso. Entonces, aquí es donde hay que plantearse que si bien la construcción de ciudadanía es un tema central, esa ciudadanía que participa o que debería participar en lo cultural debería ser, o por lo menos debería considerarse como un trabajo del gestor. Y fíjense que estoy hablando de ciudadanía, no de público. No estoy diciendo gente que vaya a ver lo que tú programas. Además, hay una cosa que le digo yo a todos mis estudiantes de licenciatura y de maestrías. Si fuéramos programadores de eventos, deberíamos estudiar administración del tiempo libre. No es necesario leerse a Néstor García Canclini o a Eduardo Nibón Bolán, no es necesario leer a Clifford Geertz, ni es necesario echarse toda la sociología y entender a Foucault, y luego Baudrillard, y luego me tocó, ¿no? Y el uno, y el así, por todo esto. ¿Qué evento vas a hacer el fin de semana? Para hacer eventos creo que no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las formas como construimos espacio para el diálogo intercultural? ¿Dónde estamos creando? ¿Entendemos cada proceso? Fíjense que no estoy diciendo que no hagamos eventos. Claro que hacemos eventos. A mí hay un ejemplo que me gusta poner mucho que se relaciona con la familia, ¿no? Pero la gente no se casa para el día de la boda. Bueno, no toda. En su mayoría no se casan para eso, habrá quien sí, pero ese no es el tema, no es la excepción. Se casa para compartir la vida con una persona. El evento de la boda es necesario para mostrar esa unión a la familia y construir un espacio social para el compromiso y el relacionamiento. Exactamente lo mismo, el evento es necesario, pero no podemos estar haciendo bodas cada 8 días en la calle con los mismos. Porque si cada 8 días hacemos bodas o alguien no va o alguien va a una y ya no vuelve.
cómo construimos espacios para que se generen ritmos para el encuentro y que vayan produciendo procesos o vayan generando comunidad, porque todo proyecto tiene una comunidad emergente, no tiene una comunidad hecha. Esa idea de que voy a trabajar con la comunidad, pero si la comunidad no existe por sí misma, la comunidad hay que construirla. Es que todos son vecinos. Sí, pues ustedes todos tienen vecinos, son íntimos amigos del vecino. Hacen comunidad con el vecino todos los domingos y se comen una barbecue juntos y los vecinos, ¿cómo no? Entonces, claro, cada que alguien dice en un proyecto, 1, al público en general, no existe. 2, a la comunidad universitaria, ¿dónde está? ¿Son todos los estudiantes de la UABJ? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Todos los de gestión cultural, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, ¿de quién hablamos? ¿Cómo pensamos en las diferencias? ¿Cómo pensamos en la creatividad? ¿Generamos territorios creativos, espacios para el encuentro con otros o somos repetitivos? ¿Qué le voy a llevar? Yo sé que les voy a llevar la Guelaguetza, fijo no la conocen. ¿Quién no conoce? ¿Sí? Entonces resulta que llevamos mismas cosas, que no producimos transformaciones y que entonces no es posible imaginar posibilidades de futuro. Uno de los temas centrales y lo que se ha ido creando en los últimos años con las ciudadanías digitales, pero con otras formas de estructurar procesos, tienen que ver con la innovación social. El año pasado propusimos con un grupo de trabajar en mercados públicos con mujeres, con la idea de generar con ellas una reflexión alrededor de sus derechos y alrededor de su economía social y alrededor de su memoria comunitaria, los mercados públicos como patrimonio intangible. Y resulta que en ese proceso una de las cosas que parece ocurrir es que hablamos mucho del empoderamiento de las mujeres, pero no trabajamos nunca para empoderar mujeres que no están empoderadas, sino solamente nos preocupamos por nosotras, qué tan empoderadas estamos, nuestros estudiantes, nuestras personas, ¿no? Como, y luego, ¿qué pasa allá afuera? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo están estas mujeres que trabajan como comerciantes en espacios, digamos, reducidos? ¿Cómo está su libertad? ¿Alguien me ha pensado sobre la libertad? Porque la libertad es lo que producimos. Nosotros nos dedicamos a 2 libertades, la libertad cultural y la libertad creativa. Esa les voy a hablar al final. Pero una de las responsabilidades de la gestión cultural centrales como profesión liberal pasa por ahí. Entonces, la innovación social, y ahí está el Centro de Estudios de Innovaciones Sociales de Francia, que es la que produce esta visión. Hay mucha información en la OCDE también, pero prefiero esta visión. Dice que son 3 áreas al menos donde se puede generar innovación. El territorio. Territorio no es lo mismo que espacio público. El espacio público es donde yo ejerzo mi ciudadanía. Pero el territorio es el lugar donde despliego además mi identidad. Por eso está vinculado al Estado-Nación y no solamente al Estado. Entonces, el territorio, la calidad de vida y las condiciones de trabajo. Es decir, hay 2 cosas al menos que el gestor cultural debería preocuparse o preguntarse, y es cómo contribuyo con la calidad de vida y el bienestar de las personas alrededor de lo que estoy haciendo. ¿Generan bienestar? ¿Generan calidad de vida o no? ¿Es posible que las personas desplieguen en este territorio su creatividad y su identidad o no? Son 2 preguntas mínimas las que deberíamos hacernos. Entonces, la gran preocupación que fue surgiendo en todo este tiempo, digamos, y que ha sido la que más he trabajado, es un regreso a la gramática y un abandono de la retórica. Cuando empecé a trabajar en gestión cultural, la retórica era muy débil. ¿A qué me refiero con la retórica? El discurso de la gestión, que de hecho ni siquiera existían carreras de gestión, empiezan a aparecer en 2005, aquí en México y en otros países tienen momentos parecidos. Las retóricas eran débiles, ¿no? Sentadas en los 4 verbos que les dije antes: animar, promover, fomentar y divulgar o difundir, ¿no? No se hacía más. Pero con los años,
Las retóricas se volvieron gigantescas y hace como 10 años todos hablamos de tejido social, prevención del delito, prevención de las violencias, transformación radical de la sociedad. Bueno, esto y distorsiones, derivas, ¿no? Y se va así, entonces luego llegan los curadores y dicen nuevas palabras y eso cada vez se pone más complicado. Y cuando empiezas a mirar qué es lo que está pasando, es que las retóricas desbordan la realidad, es decir, empieza a haber una especie de desilusión. Te dicen que se están haciendo muchas cosas y en realidad se están haciendo muy poquitas. Entonces, pasar de esa idea retórica donde se le atribuye la paz, imagínense, la realización de la paz a la gestión cultural, que es prácticamente imposible, de hecho porque la paz es un ideal, pero se la atribuyen completa y luego hacen eventos para eso, pero eventos eventitis, ¿no? Hay un caso que yo menciono mucho que es el del cine sillita. Pensar que 5 o 10 niños sacan sillitas para ver cine en la calle y que eso teje la sociedad, transforma el mundo, genera convivencia, minimiza la guerra, hace que los guerreros no trasieguen drogas, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a las gramáticas? ¿Cómo volvemos a otras formas del hacer? Y entonces, ayer leíamos en la maestría un documento de innovación, el autor hablaba de la arquitectura de la participación y yo le pondría la S. ¿Cómo hablamos de las arquitecturas de la participación? ¿Cómo construimos? No es que demos por descontado que es que a la gente no le interesa la cultura y por eso no hay públicos, pero yo trabajo en esto porque soy romántico y soy bueno y la cultura salva. No, a ver, otra vez. Volvamos al lugar. ¿Cómo vamos a hacer arquitecturas de la participación? ¿Cómo vamos a diseñar procesos donde garanticemos que los ciudadanos estén? No que no estén. Y no que los culpemos a ellos por cosas que nosotros no hemos hecho. Es decir, ¿cómo emprendemos los diálogos necesarios para cambiar las transformaciones? Es decir, ¿cómo comunicamos culturas? ¿Cómo ensamblamos la convivencia? Y ¿cómo estructuramos coordenadas desde el diálogo intercultural? Esto significaría entonces, en el camino que vamos trazando, que uno de los temas centrales para que esas arquitecturas ocurran tendrían que sumar las dinámicas de la construcción de la ciudadanía con la innovación social y que esa sumatoria permitiría la construcción de inteligencias colectivas distribuidas basadas en los 3 temas que ya mencionamos antes: los territorios, la calidad de vida y la economía social. No es cualquier economía y no es economía de la competencia, es la economía social. Ah, pero esto es para pobres. No, es en todos los espacios donde sea posible para un gestor construir procesos que genere ciudadanía y genere innovación. Y que no diga que porque 5 personas fueron a ver una obra de teatro hizo innovación social, o construyó ciudadanía, o transformó la sociedad, que es el problema que venimos presentando. Entonces, aquí hay un elemento más que sumar, y es que si tú tienes en tu proceso de participación sujetos no activos o lo que llaman públicos, no estás generando innovación social. La innovación implica que cada individuo se convierta en parte de un hilo de ese tejido social, que participa y colabora, no solamente que vaya, asiste. Asistir no transforma la sociedad. Ahí es donde hay un problema de la retórica que es muy grave. Asistieron 1000 personas, eso no transforma la sociedad. Eso solamente constata que hay gente que caminó y se sentó. Pero muchos de ustedes están sentados aquí y tienen la cabeza pensando en ¿ya qué horas termina? ¿Y cómo habla de raro? ¿Y por qué nos dice eso? ¿Y qué vamos a hacer esta tarde? ¡Ay! Es sábado, la cerveza, mi mamá hizo, ¿no? Y el ratón de la cabeza gordo corriendo. Entonces, que asistan no significa que estén. Entonces, ni siquiera los reportes de asistencia te pueden constatar una transformación en ningún tipo de pensamiento o de obra o etcétera. Entonces, uno de los temas en los que más fuerte he trabajado, si escuchaban ahora que buenamente me presentaban con mi currículum, he formado 2.800 gestores culturales en Iberoamérica, tengo una red muy grande de gestores, conozco personas como ustedes en muchos sitios
Y me gusta mucho, pero me parece que no es suficiente. Ustedes son actores sociales, pero me parece que no es suficiente porque hay una endogamia del sector que a mí me tiene muy preocupada. Solo queremos vernos entre nosotros, solo queremos hablar con artistas, con poetas, con músicos, con cultores, lo tradicional. Esto sí es lo mío, los demás no. Entonces he cambiado de orientación, no significa que no siga formando gestores, por supuesto es mi vena más fuerte, pero hoy en día trabajo con mujeres en los mercados, estoy formando jóvenes de las colonias en la Cuauhtémoc, vamos a formar 150 embajadores para la paz en otra zona de la Ciudad de México y estoy yendo directamente a las personas que están en territorio construyendo territorio, es decir, pasar de sujetos a actores sociales a agentes de cambio, personas que tomen la responsabilidad y sepan dónde pueden transformar. Porque la preocupación es esta idea de que como soy gestor cultural ya soy un agente de cambio. ¿Y qué estás haciendo? Pues nada, porque a la gente la cultura no le importa. Entonces la cosa se nos vuelve un problema y hay que desestabilizar los términos. Y uno de los términos que hay que volverle a entrar de manera fuerte es que información no es conocimiento. La información es solamente tener datos. El conocimiento es la construcción que hago de esa información. Cuando la construyo como conocimiento puedo ser creativo y si puedo ser creativo puedo tener innovación. La mitad de las personas creen que porque tienen información pueden generar procesos creativos. Es más interesante todavía, hay gente que cree que cualquier ocurrencia que tiene es una innovación o es creatividad. Hay gente que está planteando un proyecto y piensa que es un proyecto único en el universo. A nadie se le había ocurrido poner un bailarín en transporte público en la historia de la humanidad. Ah, ¿no? Eso pasa desde los años 20 del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, tener la información nos hace enfocarnos, aprender, reconocer que hay otros como ustedes, gestores culturales, aprendices de gestores, personas que quieren ser maestras en gestión cultural, etcétera, que están generando procesos de innovación o que ya los han generado en otros lugares del mundo. Que ustedes no son, sí, puede que desde la perspectiva religiosa sean únicos e irrepetibles, pero desde la perspectiva de la gestión son sujetos colectivos que deben aprender de los otros, aprender en comunidad para generar innovación. Entonces, pensar que la creatividad es producto de una elaboración del conocimiento y no un revoltijo de información. Es lo que nos está pasando en las redes. En las redes la gente tiene una mínima información, ni siquiera sabe de qué están hablando y construye una opinión y además se siente Einstein hablando de la relatividad, ¿no? Entonces, allí empezamos a tener problemas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en esta dinámica entre información y construcción de conocimiento para generar creatividad e innovación desde la gestión cultural? Yo diría que la primera cosa es dejar de mirar los recursos, primero como algo que nos falta y segundo como algo que debemos demandar y construir y pensar los recursos sobre todo como algo que podemos hacer nosotros mismos. ¿Cuáles son sus recursos humanos? ¿Ustedes cuentan con ustedes o no? ¿Cuentan con alguien más? Porque hacer proyectos culturales solos está muy difícil en la vida, ¿no? Pero esos nos han dicho que siempre están, nos han dicho que siempre tenemos recursos humanos, nos dicen que siempre debemos conseguir que alguien nos dé lana, porque nosotros lana no tenemos. Entonces, a ver quién te va a dar el fondo, quién te va a dar, ¿no? ¿Quién te va a patrocinar? Como si construir sociedad fuera conseguir patrocinador. ¿Notan que es como absurdo pensar que le patrocinen a uno eso? Luego te dicen que cuáles son tus recursos técnicos y de infraestructura y desde la perspectiva que venimos trabajando se necesitan al menos 3 miradas distintas. ¿Dónde están sus recursos simbólicos? ¿Con qué dinámicas estéticas y éticas están trabajando? ¿Desde dónde están mirando la realidad? ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿O lo quieren dejar todo igual? ¿O no hay nada que mirar? No hay recursos éticos. No importa, y conseguimos unos músicos y los presentamos como si lo que hacemos fuera un relleno. ¿Sí? Esa es una. ¿Cuáles son mis recursos territoriales y cuáles son mis recursos comunitarios? ¿Cuento con ellos o no? ¿En qué territorios ejerzo mi identidad? ¿Dónde tengo credibilidad? ¿Dónde tengo influencia? ¿Puedo gestionar influencia o no puedo gestionar influencia? ¿Qué puedo gestionar? ¿Puedo gestionar riesgo o no? No, pues no, hagámoslo ahí porque ahí funciona. Entonces no pasa nada. Y si no pasa nada, no estás construyendo procesos.
Y por supuesto, ¿cuáles son mis recursos de innovación? Pero para tener recursos de innovación tengo que hacer investigación, y no es cualquier investigación, ni es una investigación de lejos, ¿no? Es una investigación que requiere información, creatividad y construcción de conocimiento, como estábamos mirando, y sobre todo aprender a medir el riesgo. La innovación se mueve en el riesgo. Las zonas de confort no producen innovación. Si nos quedamos en los 4 verbos que mencionamos anteriormente, innovar, fomentar, promover y difundir, de ahí no va a haber innovación en nuestra carrera. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas. ¿Qué produciría o qué puede generar innovación social? Sobre todo tiene que ver con la forma como preguntamos. Es cómo preguntamos y no la pregunta que formulamos. Normalmente se considera innovación cuando yo logro resolver un problema que ya tenía mucho tiempo de una manera muy distinta a como pensábamos. Es decir, encuentro una solución inédita a un problema de siempre. Esa es una innovación. La otra es cuando tengo un problema y nadie lo ha podido enunciar. ¿Sí? No hay enunciación clara del problema. Voy a poner un ejemplo en gestión cultural que para mí es una de las grandes falencias y carencias de la gestión cultural. Cuando a mí me dicen, el problema de la gestión cultural es el problema de los públicos, para mí solo está preguntado el 20% del tema. Es decir, que la pregunta es errónea para la respuesta que se busca. Si solo queremos público, solo queremos clase media con capacidad adquisitiva, hábitos formados y que pueda pagar por entrar a ver eventos estructurados. ¿Y los demás? Ah, no, yo les llevo. ¿Y si me llevan soy público? ¿Y si me acarrean soy público? ¿Y si pasaba por ahí soy público? ¿Y todo lo que hago es público? Hay una pregunta ahí que es seria, pero pongo ese ejemplo, hay muchas formas de generarlo, y la otra forma de innovar es encontrar un problema no enunciado, encontrar un nuevo problema, algo que nadie se había preguntado, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la gestión cultural en este panorama tendría por lo menos estos temas que pensar y sobre los cuales trabajar. ¿Qué es un gestor cultural? Es un constructor de circuitos culturales, una persona que participa de la creación, producción, distribución, consumo y construcción de ciudadanía alrededor de bienes y servicios y productos culturales. Si no crean, si no están en una parte de un circuito cultural y por lo menos revisan cómo está el proceso completo, no se puede llamar gestión cultural. Y la mayoría de nosotros queremos solamente estar en la distribución y ojalá momentánea de algún servicio cultural, lleve un evento. ¿Sí? Entonces, en esos circuitos culturales, en el centro debería estar que generamos diálogo intercultural y por lo tanto los espacios que generamos permiten que emerja la creatividad de las comunidades o de los ciudadanos y que se movilice una inteligencia colectiva. Eso es uno de los temas centrales. La otra es cómo elevamos los umbrales de reconocimiento simbólico de las personas. Ninguna persona se puede levantar diciendo un día quiero escuchar a Shakespeare. Ay, mamá, quiero a Shakespeare. Pero ¿por qué ese muchacho sabría quién es Shakespeare? ¿O qué? ¿Necesito a Bach si todos los días has escuchado banda? ¿De quién es la responsabilidad de transformar el oído, la mirada, el tacto, la relación con lo estético sensorial del gestor cultural? Entonces no estamos aquí para repetir lo que el sistema ya produce, sino para transformar los umbrales de reconocimiento simbólico de las personas. Generar diálogo intercultural, que ya lo veníamos mencionando, cómo propiciamos el desarrollo de capacidades expresivas y habilidades para la vida. No se digan mentiras, no estamos aquí para encontrar talentos, para ver si encontramos a Shakira, para ver si encontramos a bailarines del mayor talante o si generamos músicos de primera línea. Eso ya están allá afuera trabajando y no estudiaron gestión cultural. En gestión cultural buscamos que las personas comunes, normales, no necesariamente supergenios como nos han acostumbrado, tengan la posibilidad de desarrollar capacidades expresivas a partir de las posibilidades que ofrece el arte y la estética.
Pero capacidades expresivas de verdad, no iluminar solecitos, ¿no? Saber manejar color, saber manejar las manos, saber pintar, saber hacer improvisación, participar en una obra de teatro, mejorar su capacidad de estar con otros y de estar con ellos. Que esa es una parte que nos han quitado, la imposibilidad de estar con nosotros mismos. ¿Cómo innovamos en la cadena de valor? ¿Cuál cadena de valor? La que pertenece al circuito cultural. En los mecanismos de participación o lo que hemos llamado ya en este camino, la construcción de ciudadanías. Innovación como tal no produce derechos. Sin ciudadanía no hay ejercicio de derechos. Y si estamos hablando de derechos culturales en la gestión cultural y nosotros como responsables de que las personas ejerzan sus derechos culturales en la sociedad, entonces deberíamos estar hablando más que de innovación, de procesos de ciudadanía o su mezcla. Y finalmente, entonces, aquí como he ido dando la voltereta de todo el proceso, me parece que no deberíamos decir que los gestores transformamos la sociedad desde la cultura, sino decirlo al revés. La responsabilidad del gestor cultural debería ser producir sociedad que pueda transformarse a sí misma, es decir, generar agentes de lo cultural y agentes de lo social, no solamente reproductores del sistema. ¿Cuáles entonces serían nuestros temas? El cuerpo como el lugar donde viven las personas y está completamente mellado por temas de edad, por temas de género, por temas de territorialidad, por los territorios. Trabajamos en las memorias, en la construcción de redes, en la imaginación y en la construcción de futuros posibles. Y hacemos eso justamente para que las personas puedan ejercer la libertad de imaginar y de construir su propia vida y sobre todo de ejercer lo que se conoce como libertad cultural. ¿Alguien sabe cuál es la libertad cultural? Ese es el fundamento de la gestión cultural, debería ser en todas las perspectivas que las personas puedan ejercer sus derechos culturales y particularmente la libertad cultural. La libertad cultural fue enunciada en 2004 en el Informe de Desarrollo Humano por Naciones Unidas, por el PNUD, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por un economista que se llama Amartya Sen, que es Nobel de Economía, él es un indio, y la formulación es muy sencilla. Todas las personas deberíamos tener derecho a elegir quién queremos ser, en qué Dios queremos creer, qué lengua queremos hablar y cómo queremos rendirle tributo a nuestros ancestros. La mayoría de nosotros, si no es que todos los que estamos aquí, no hemos podido elegir quién queremos ser. Nos han dicho que debemos ser. Nos han dicho que debemos ser profesionales, licenciados, maestros, nos han dicho que ser mujer, que ser hombre, nos han dicho a qué edad nos debemos casar, con qué tipo de persona nos debemos casar, nos han dicho cómo debemos acumular, cuántos hijos debemos tener, cómo nos vamos a morir, qué debemos comer. El día que podamos generar espacios de libertad para que las personas se piensen a sí mismas y en relación con otras de otra manera, hemos estado generando innovación social y gestión cultural. Yo con esto termino. Muchas gracias.